Yo soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, soy especialista en traumatología y ortopedia, así como en cirugía de columna vertebral y medicina regenerativa. Soy el director médico de Restaura, un centro de medicina ortopédica, el cual se especializa en tratamientos de mínima invasión, biológicos e incluso cirugías de cualquier parte o cualquier articulación de la columna, rodillas, hombro, prácticamente cualquier articulación del cuerpo humano, tendones y músculos. Yo soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquí estudié hasta la preparatoria y la universidad. Ya la especialidad viajé a la Ciudad de México, donde hice mi especialidad en mi carrera de medicina, fue en el TEC, y la universidad que me respaldó para mi título de ortopedista fue la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. La decisión de hacerme médico prácticamente fue influida por mi padre. Mi padre fue ortopedista, entonces obviamente de ahí me nació la pasión por la medicina y obviamente también eso me llevó a ser ortopedista. Yo quería hacer ortopedia igual que él. Le pedí hacerle en Monterrey, me dijo, vete a México, está muy interesante viajar a la Ciudad de México, conocer gente nueva. Y me fui a la Ciudad de México y creo que fue una buena decisión el hacer medicina y obviamente hacer ortopedia también en la Ciudad de México. La especialidad de ortopedia la escogí obviamente siguiendo los pasos de mi padre. Y durante la residencia, la verdad, lo que a mí me gustaba mucho era la cirugía de cadera. ¿Por qué? Porque la cadera es muy gratificante. Es una cirugía muy gratificante como paciente y como médico. Pero mi padre dice, a mí me gusta mucho la columna, tengo más columnas que cadera, trata de hacer columna para especializarte en lo que más tengo trabajo yo. Y la verdad es pues, obviamente me fascinó también la columna y es a lo que me dedico. Ortopedia por mi padre y columna por consejo de él igualmente. Esa es la realidad. Una de las situaciones más gratificantes del trabajo de ser médico es que tenemos oportunidad de cambiar vidas. Obviamente, la gran mayoría de las veces las cambiamos para bien. Obviamente, muchas veces, ¿sí? La suerte es que la minoría también podemos cambiarla para mal. Es decir, nuestras decisiones pueden trascender tanto para bien como para mal de los pacientes. La ventaja de la ortopedia y juntando todos los procedimientos que hacemos en ortopedia, la ventaja es que el 95% de los pacientes, depende de la patología, incluso a veces hasta 97%, los resultados son muy gratificantes en cambiar la vida de los pacientes hacia mejorar su calidad de vida. Especialmente lo que atendemos o lo que intentamos mejorar es calidad de vida. Lo que principalmente valoro de los pacientes es que se hagan responsables de su salud. Es decir, la medicina tradicional es muy consentidora, es decir, le dicen al paciente, no es tu culpa, te dio diabetes, te dio presión, ¿sí? O te echaste a perder la columna, no es tu culpa, yo te voy a tratar de ayudar porque es algo externo lo que te está afectando. Y no, la gran mayoría de las veces es el paciente el culpable de la enfermedad, es decir, la gran mayoría de las veces nosotros con nuestros malos hábitos de vida, ¿sí? Desarrollamos la enfermedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno como médico realmente no es el responsable de curar al paciente. Uno es su consejero, es su coach, pero realmente el responsable directo de la salud es el paciente. Entonces, yo valoro mucho a los pacientes que toman responsabilidad de eso. ¿Por qué? Porque hay procedimientos ortopédicos que el buen resultado depende mucho de la dedicación del paciente. Entonces, esos pacientes son los que más fácil mejoran, más rápido se reintegran a su vida. El paciente que está esperando que uno lo cure y uno haga todo por él, ese habitualmente se va a tardar más en salir. ¿Por qué? Porque no toma la responsabilidad. Por ejemplo, en una cirugía de columna, ¿sí? Hay un paciente joven de hernia de disco, 23 años, chiquita. Ese paciente, aunque no tome terapia, le va muy bien, porque es lo más probable. Sin embargo, si es un adulto mayor que lo operas de 4, 6, 8 nervios, estuvo postrado en cama o no hace ejercicio, obviamente ese paciente, para que logre una recuperación completa, necesita tomar una responsabilidad de hacer una buena rehabilitación, buena terapia física y obviamente si está excedido de peso, bajar de peso. Es decir, el responsable de la salud es el paciente. Y yo creo que algo que también valoran mis pacientes es que soy muy empático con ellos. Es decir,
Los hago responsables, pero les ayudo en el camino. De los desafíos más importantes que tenemos en la especialidad, yo creo que sigue siendo el no metalizarnos, y eso es difícil de evaluar. ¿Pero a qué? Porque a final de cuentas, todas las especialidades médicas que trabajamos en la medicina privada, de esto vivimos. Pero lo más importante siempre es que el trabajo bien realizado va a ser provechoso tanto para el paciente como para el médico. Pero es una carrera a largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en lo personal, que hago mucha columna o hago medicina regenerativa, la realidad es que el porcentaje de pacientes que requieren cirugía es menos del 5%, ¿sí? Es decir, tenemos que ser empáticos y saber que solo se opera un 5, tal vez 10% de los pacientes que entran a este consultorio, y no es operar a todos. Y eso es importante porque es una carrera a largo plazo. ¿A qué me refiero? Hacer bien las cosas despacio, 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 a la larga va a ser mucho más satisfactorio y los resultados van a ser más duraderos. Por eso considero que la medicina regenerativa complementa mi práctica médica de ser menos invasivo posible. El eslogan o mantra que utilizamos es empatía. ¿Por qué? Porque la empatía es la base de una buena medicina. Empatía para mí significa, con el conocimiento médico, la experiencia que tengo de este lado de la mesa, me siento de aquel lado de la silla y tomo la decisión. Es decir, me pongo en los zapatos del paciente, me pongo en las condiciones del paciente, y en base a eso tomamos una decisión que generalmente es una decisión conjunta. ¿A qué me refiero? Le digo cuáles son las ventajas y desventajas de las opciones que el paciente tiene, y en base empática de los dos lados tomamos la mejor decisión. La cirugía yo considero que es de lo más estresante que existe dentro de nuestra práctica diaria, pero la verdad ya pocas veces me estreso porque la gran mayoría de los procedimientos están controlados y están dominados. Obviamente de repente se nos puede salir algo de balance. Hace 2 semanas sí me estresé mucho, pero era entendible. Era una paciente con una tumoración muy grande, muy sangrante, y obviamente ahí es donde sí te estresas mucho porque el tumor sangra, ¿sí? Y sabíamos a lo que iba. La paciente incluso nos esperamos 2 años en tomar la decisión de operarle el tumor, porque era un tumor muy grande, y a final de cuentas lo resolvimos, ¿sí? Eso es estresante. Y otra situación muy estresante es cuando el paciente no evoluciona como uno quisiera, ya sea en tiempo o en cantidad. Es decir, de repente hay pacientes que se tardan en recuperar. Es decir, no todos los pacientes llevan el mismo ritmo, y lo más interesante es que a veces no está relacionado con la imagen. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que de repente ven la imagen, la resonancia, la radiografía, y dices, no se ve tan malo, ¿sí? Pero llega a esta cirugía y sí lo está, entonces se tarda más en recuperar de lo que uno esperaba. A final de cuentas, el 90-95% de los resultados son muy satisfactorios, pero hay unos que se tardan más en recuperar. Eso yo considero que es lo que más estresa, porque cuando uno sabe que un paciente no se va a recuperar, pues le comenta al paciente las limitaciones que existen médicas, físicas y de la naturaleza propia del paciente. Pero hay pacientes que de repente uno considera que deben evolucionar satisfactoriamente y no lo hacen. A veces, y obviamente es entendible que el paciente considere que es culpa del médico, pero muchas veces también es la capacidad de recuperación del cuerpo. Es decir, un paciente adulto mayor que tiene varias enfermedades asociadas se va a tardar en recuperar mucho más que un joven, ¿sí? Entonces, a veces el paciente también tarda en comprenderlo, y sobre todo cuando llega con un paciente que evolucionó muy rápido y muy satisfactorio. Dice, ¿por qué yo no evolucioné igual que mi tío o igual que mi compadre? Cada persona es diferente. Pero si me dicen de lo más estresante es cuando el paciente no evoluciona tan rápido como uno quisiera. Yo considero que para describir nuestra profesión, la principal es servir. Realmente somos un conducto, somos una herramienta para ayudar a los pacientes. Es servir, es servicio. Nuestra rama de la medicina es muy servicio de último punto, es decir, yo no estoy tan relacionado como lo hace un médico general o un médico familiar, un internista que ve todo el entorno global del paciente. Generalmente el que viene conmigo
viene solo por algo, es decir, vengo por la rodilla, vengo por la columna, vengo por el hombro, pero pocos vienen con un concepto global y eso a veces me gusta abordarlo. Es decir, si llega un paciente que le duele la columna, le duele la rodilla, le duele el hombro, pero aparte es hipertenso, es diabético, tiene elevado el colesterol, pues yo le explico que tiene que cambiar sus hábitos de vida de estas enfermedades para que también mejoren las articulaciones, porque a final de cuentas vienen juntos. ¿Sí? Y hay pacientes que te dicen, no, tú nada más resuélveme esto, el otro me lo ve alguien más, es muy válido. Pero a mí en lo personal siempre me gusta ir más allá de lo que el paciente viene. Es decir, aunque venga nada más por las rodillas, si lo veo obeso, lo veo hipertenso, lo veo con problema de tiroides, un problema emocional, me gusta también abordar un poco eso y tratarlo de meter al aro. ¿A qué me refiero? Porque si soluciono las otras enfermedades de alrededor, es muy probable que a lo que vinieron conmigo también mejore. Entonces, por eso siempre me gusta hacer un tratamiento un poco holístico, un poco más integrativo, a que solo que entre una columna o una rodilla caminando al consultorio, ¿verdad? Sino veo un paciente completo y cuando el paciente me lo solicita, con todo gusto. Me gusta orientarlo también no solo en lo que vienen, sino en el concepto global de salud, que es un bienestar físico, social, emocional, no solo físico, sino también mental, social e incluso espiritual.